Buenas tardes, hermanos. Sean nuevamente bienvenidos a esta reconexión, un miércoles más aquí en la Asociación Publicador Universal. En esta tarde estaremos hablando un tema especialmente enfocado hacia los jóvenes, pero pues es un tema que creo que a cada uno de los que estoy oyendo nos puede ayudar de alguna u otra manera, esperando que pueda ser de grande bendición. El título de la meditación de esta tarde de miércoles se titula Canales Vivientes. Y pues vamos a ver cómo nosotros como jóvenes podemos llegar a ser esos canales vivientes para los demás y ser una luz en medio de este mundo. Antes de comenzar, los invito a buscar nuestra cita bíblica que se encuentra en 1 de Timoteo capítulo 4, versos 12 al 14. Repito la cita, 1 de Timoteo, capítulo 4, versos 12 al 14. A la letra dice así: pero el Espíritu, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces aquí vemos primeramente ciertos puntos que vamos a destacar a lo largo de esta pequeña meditación. Es primeramente que quizá como jóvenes muchos digamos que por ser jóvenes minimizamos nuestro valor en la obra de Dios. Pero, ¿qué nos dice esta cita? Ninguno tenga en poco tu juventud. Y también abarca varios puntos que nos dice en qué debemos ser ejemplo. Nos menciona que debemos ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Son puntos que son palabras quizá muy cortas, pero a la vez muy amplias, en las cuales quizá muchas veces nos cueste poder cumplir o llevar a cabo, pero con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Antes de continuar, los invito a que hagamos una oración para poder entrar en ese tema. Padre nuestro que habita en las alturas de los cielos, le agradecemos en esta tarde porque usted hasta aquí nos ha ayudado. Nos permite nuevamente estar a través de esta transmisión para poder meditar y escudriñar una porción más de su palabra. Le pedimos que usted pueda hacer con cada uno de quienes han de oír el mensaje de esta hora, esperando que pueda ser de grande bendición y podamos aprender algo nuevo que vayamos a escudriñar hoy en su palabra. Le agradecemos y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a dar inicio, como bien lo mencionaba, quizá minimicemos nuestro valor como jóvenes, pero veamos lo que nos dice la palabra de Dios acerca de esto. Vayamos al libro de Recibiréis Poder en la página 214. Recibiréis Poder, página 214. O también 22 de julio. Dice de la siguiente manera: cada joven debería considerarse de valor ante Dios. Pero ¿por qué es que deberíamos considerarnos de grande valor? Nos dice lo siguiente: porque ha sido dotado del don más valioso que puede otorgarse. ¿Y cuál será que es ese don más valioso? Pues Cristo, Dios, ha dado a su Hijo para que por medio de él nosotros podamos ser salvos. Y más adelante vamos a ver una cita referente a eso, que él es nuestro Salvador y de él debemos echar mano de la salvación que él ya nos ha otorgado para poder nosotros así llegar a ser esos canales vivientes. Sigue diciendo: es su privilegio ser un canal viviente mediante el cual Dios puede transmitir los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces Dios nos da un privilegio muy grande de ser un medio de salvación para los demás, pero
Ahora vamos a ver cómo podemos tener ese privilegio de ser un canal viviente, de ser un medio de salvación. En el libro titulado Consejos para los Maestros, inicia hablando en 1 de Juan 2:14, nos dice una cita que nos dice el por qué Dios se fija en los jóvenes, por qué ve en ellos esa capacidad de que pueden ser un medio de salvación para los demás y pueden ser un pilar fundamental en su obra. Dice lo siguiente: Consejos para los Maestros, página 521. Inicia diciendo: Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Aquí vemos tres cosas diferentes, o tres puntos importantes diferentes. El primero es que nos dice que nos ha escrito a nosotros los jóvenes. ¿Por qué? Porque somos fuertes. En nosotros hay esa vitalidad que quizá en algunos adultos ya no lo hay como lo fue en años pasados. Entonces Dios ve en nosotros esa vitalidad en que podemos ocupar para su obra. El siguiente punto es: la palabra de Dios permanece en vosotros. Más adelante igual veremos una cita que nos habla de las capacidades físicas y mentales, porque los jóvenes tienden a retener más y pues llegan a ser una gran arma o un gran pilar para el avance de su obra. Y el tercer punto dice: habéis vencido al maligno. Es un punto muy importante a destacar, porque quizá muchas veces tenemos ciertas pruebas como jóvenes o como todo que es en nuestra vida cristiana, pero lo importante es seguir adelante y no perder la mirada de Cristo. A lo largo de la historia podemos ver múltiples ejemplos de grandes hombres, ya sea de jóvenes o hombres importantes en la historia que menciona la Biblia, que lograron vencer al maligno, ¿no? Y en el libro de la educación menciona que puede que nos asombremos de esas historias. Nos asombramos y hasta ahí muchas veces lo dejamos, decimos: wow, qué grandes hombres, ¿no? Pero nos invita y nos amonesta a que no solo nos quedemos con asombrarnos de esas historias, sino también ser parte de ellos, de ejercer la fe que ellos han ejercido para poder así vencer el maligno. Igual a cada uno de nosotros jóvenes se nos hace esa invitación que podamos vencer al maligno. En este mundo, los títulos que podamos obtener son pasajeros, pero qué bonito sería, ¿no?, que nuestros nombres queden en la historia de este mundo, pero por algo bueno que hicimos o por la obra que hicimos dentro de la obra de Dios, así como Daniel, José, Josué y Caleb y diversos hombres más que pasaron por la escuela de Cristo y que no perdieron de vista a Dios y lo pusieron por medio. Sigue diciendo en el mismo libro, Consejos para los Maestros, 521. A fin de que la obra pueda avanzar en todos los ramos, veamos qué es lo que pide Dios de los jóvenes. Dice: Dios pide vigor, celo y valor juveniles. Él ha escogido a los jóvenes para que ayuden en el progreso de su causa, para hacer planes con mente clara y ejecutarlos con mano valerosa. Se requiere energía fresca y no estropeada. Los jóvenes están invitados a dar a Dios la fuerza de su juventud para que por el ejercicio de sus poderes, por reflexión aguda y acción vigorosa, le atributen gloria e impartan la salvación a sus semejantes. Entonces vemos el por qué Dios se enfoca en los jóvenes, porque ve en ellos ese vigor y que no hay una energía estropeada, sino una energía fresca que puede ser muy útil en su obra. ¿Y a qué conlleva todo esto? Dice que es para que le atributen la gloria a Él. Si quizá un joven o señorita tiene algún talento, pero se atributa la gloria a Él mismo, entonces de nada sirve
ese don o talento que tengas y no lo esté empleando para la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque dice que el propósito de Dios, que una vez que el joven entre en su ministerio y participe de su misión, es de que le atribute la gloria. Pero si el joven, señorita, no lo hace, entonces ahí está mal, ¿no? Sigue diciendo el mismo libro: en vista de su alta vocación, nuestros jóvenes no tienen que buscar diversiones ni vivir para la complacencia egoísta. La salvación de las almas debe ser el motivo que los inspire a obrar. En la fuerza que Dios les ha dado, han de elevarse por encima de todo hábito esclavizador y degradante. Deben medir bien la senda de sus pies, recordando que a donde ellos vayan, otros les seguirán. Nadie vive para sí, todos ejercen una influencia para bien o para mal. Debido a esto, el apóstol exhorta a los jóvenes a ser sobrios y serios. ¿Cómo pueden ser de otra manera si recuerdan que han de ser colaboradores con Cristo, participantes con Él de su abnegación y sacrificio, de su longanimidad y benevolencia misericordiosa? Otro punto muy importante que nos da la palabra de Dios en esta hora. Nos dice que si los jóvenes nos damos cuenta de la alta vocación o el gran privilegio que Dios nos está dando de ser parte de esos que llevan el mensaje a su pueblo, entonces no buscaremos diversiones ni complacer nuestros deseos egoístas, porque veremos la necesidad que hay en la obra y esa necesidad nos va a ayudar, es lo que nos va a motivar a obrar para atraer a otros a la salvación. Pero ¿cómo se puede llegar a lograr esto? A tener ese deseo, pues simplemente es cuando podamos nosotros ser colaboradores con Cristo, cuando decidamos nosotros participar de su abnegación y sacrificio junto con Él. Porque si iniciamos nosotros a tener una experiencia íntima con nuestro Creador, entonces cada cosa que hagamos lo vamos a pensar y vamos a leccionar y vamos a decir: si hago esto, quienes están a mi alrededor van a hacer lo mismo. Porque recordemos que predicamos también con nuestro ejemplo, como nos decía aquí: deben medir bien la senda de sus pies, recordando que a donde ellos vayan, otros les van a seguir. Quizá no siempre nos demos cuenta no nos demos cuenta de los frutos que llega a haber de la pequeña semillita que nosotros sembremos con nuestro ejemplo, pero esta es de vital importancia. Sigue diciendo: a los jóvenes de hoy, tan ciertamente como a Timoteo, se les dirigen las palabras. Segunda de Timoteo 2:15 y 22 y Primera de Timoteo 4:12, que fue la cita que leímos. Dice de la siguiente manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Sé ejemplo de los fieles en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, aquí nuevamente el apóstol Timoteo, por medio de la palabra de Dios, nos vuelve a mencionar que procuremos con diligencia presentarnos ante Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que huyamos de las pasiones juveniles. Pueden venirnos una prueba tras otra, pero si estamos estrechados de la mano de Dios, entonces vamos a poder ¿qué? Vencer al enemigo. Y ahora, ¿por qué será que Dios ve esa fuerza en nosotros y por qué nos insta a llevar esa carga también de la obra? ¿Y por qué nos invita a hacer esos canales de luz, esos canales vivientes para otras personas? Veamos una de esas razones en el libro Consejos para los Maestros, ahora en la página 522. Dice: los que entre nosotros han estado llevando cargas van siendo cegados por la muerte.
Muchos de los que estuvieron al frente realizando reformas instituidas por nosotros como pueblo han pasado ya el meridiano de la vida y están decayendo en su fuerza física y mental. Y es lo que les mencionaba, quizá adultos hoy que dirigen nuestra obra, que dirigen la obra, poco a poco se va degradando su fuerza física y mental, pero pues es la naturaleza del humano, ¿no? Pero ¿quiénes tienen esa vitalidad hoy día? Los jóvenes. Es por eso que ahora la responsabilidad recae sobre ellos. Por eso es que ahora la carga que ellos llevaban ahora es pasada hacia ellos. Y puede que, como veamos que estas personas bajan a la tumba, podemos llegar a decir, bueno, ¿y ahora quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer aquello? Si quien lo hacía ya no está. Bueno, pues sigue diciendo, con la más profunda preocupación podemos llegarnos a hacer estas dos preguntas. ¿Quiénes ocuparán sus puestos? ¿A quiénes serán confiados los intereses vitales de la Iglesia cuando caigan los actuales portaestandartes? Y la respuesta es la siguiente. No podemos sino mirar ansiosamente a los jóvenes de hoy como quienes deben llevar las cargas y responsabilidades. Ellos deben reanudar la obra donde otros la dejan, y su conducta determinará si la moralidad, la religión y la piedad vital prevalecerán, o bien si la inmoralidad y la incredulidad corromperán y agostarán todo lo valioso. Entonces vemos el papel importante que está en juego y el privilegio también tan grande que tenemos nosotros los jóvenes de que en nuestras manos esté si la moral, la religión y la piedad sigan a lo largo de estas generaciones, o bien si la inmoralidad e incredulidad se corrompa aún más y que todo lo valioso sea a un lado. Entonces es una importante responsabilidad que podemos llegar a nosotros tener si así lo aceptamos. Los que tienen más edad han de enseñar a los jóvenes por el precepto y el ejemplo, a desempeñar los requerimientos que les hacen la sociedad y su hacedor. Nunca hubo tanto en juego, nunca dependieron resultados tan importantes de una generación como la que ahora entra en el escenario en acción. Ni por un momento deben pensar los jóvenes que pueden ocupar aceptablemente algún puesto de confianza sin un buen carácter. Entonces ahora vamos a otro punto. Ok, sí, a nosotros como jóvenes se nos llama a ser partícipes y a tomar esos puestos de responsabilidad, pero son puestos también de confianza que no se pueden llegar a tomar sin ningún buen carácter. Y entonces aquí puede que diga, no, pues yo no tengo un buen carácter, puede que nunca lo llegue a tener, no lo tengo y me hago menos como joven. Pero si Dios no hubiera esa capacidad en nosotros, no nos estaría llamando a nosotros jóvenes. Mas sin embargo, nos está llamando. ¿Por qué? Porque ve esa capacidad de que nosotros podemos ser partícipes en su obra y ser grandes pilares en ello. ¿Y cómo podemos llegar a tener ese buen carácter? ¿O cómo es que podemos llegar a pulirnos y a ser mejores personas para poder así ser personas de confianza para ocupar esos puestos con alta responsabilidad? En recibiréis poder, nos sigue diciendo. Recibiréis poder, página 214. Nuestros pecados pueden ser como montañas, pero si humillamos nuestro corazón y los confesamos, sigue diciendo, confiando en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado, seremos perdonados y limpiados de nuestra impiedad. Nuestra salvación revela la profundidad del amor del Salvador. Si aceptamos esta salvación, nuestro testimonio será en quien tenemos redención por su sangre. La ley del espíritu de vida
en Cristo Jesús nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Entonces, la respuesta está aquí. Puede que tengamos pecados y lo compara más grande que una montaña. ¿Y cómo es una montaña ante nosotros? El doble, triple de nuestro tamaño. Muchísimo más grande que nosotros. Pero ¿dónde está la respuesta? ¿Dónde debe estar nuestra confianza, nuestra fe? Pues dice, si usted, joven señorita, se humilla, confiesa sus pecados y confía en los méritos de su Salvador, que ya ha venido a morir por usted y por mí, entonces podemos llegar a ser perdonados y limpiados de nuestra impiedad, y así podremos llegar a ser, por medio de su gracia que nos ha dado, nuestro carácter se irá refinando poco a poco. Y podemos verlo en ejemplos bíblicos, como les mencionaba, tanto de jóvenes y personas, que en su momento tuvieron su juventud, y grandes hombres de la Biblia, que son algunos que vamos a ver ahorita. Que si nos damos cuenta que si humillamos nuestro corazón a Dios y entramos en ese proceso de la escuela de Cristo, nosotros podemos llegar a ser un gran instrumento en manos de Dios. Por ejemplo, veamos el primer ejemplo, que se encuentra en Salmo 71, 17, hablando de David. ¿Qué es lo que dijo David en este salmo? Dice así, Salmo 71, 17: Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aquí vemos un ejemplo de David, de que él no tenía nada que sentir por estar en la escuela de Dios toda su vida, sino que él estaba ansioso por declarar la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque decía, he manifestado hasta ahora tus maravillas. Desde su juventud había estado sirviendo a Dios. Y entonces él ansiaba reflejar eso sobre la verdad de Dios. Entonces así nosotros jóvenes hoy, si tenemos una experiencia con Cristo, una experiencia personal, va a entrar en nosotros ese deseo de querer compartirle a otros lo que ahora nosotros estamos experimentando. Veamos otro ejemplo, que sería el ejemplo de José. La historia de José, pues creo que todos la conocemos. José mismo desde su juventud era un devoto estudiante en la escuela de Dios. Sabemos su historia de que tuvo que ser sacado, apartado de su casa, llevado a una tierra donde él no conocía, pero más sin embargo entró en la escuela de Cristo. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando hubo obtenido suficiente conocimiento, vino a ser rey, y todo Egipto, de hecho todo el mundo antiguo, se postró ante él. Vemos que en la escuela de Cristo podemos llegar a ser recordados por la historia, siendo grandes ejemplos para los demás. Recordemos, igual que nosotros estando aquí en la tierra somos un espectáculo no solo ante los que están a nuestro alrededor aquí en el mundo, sino también somos un espectáculo para el cielo. Y qué bonito sería, ¿no?, que nuestros nombres aparezcan en la historia, así como las de estos grandes hombres que estamos viendo. Ahora sigue el ejemplo de Moisés. Tenemos a Moisés, que desde su juventud hasta sus 40 años, él fue en ambas escuelas, en la escuela de Cristo y en la escuela del hombre. En este caso, la escuela de Faraón. Pero, ¿qué es lo que pasó? A Dios no le servía esa educación que él había tenido en la escuela de Faraón. Dice, con esta doble educación se sintió fuerte y suficiente, capaz para liberar a la nación hebrea de las ladrilleras de Faraón. Él comenzó como matando a un egipcio y luego huyó del país. Dios, no obstante, no estaba de parte de él con lo que hizo. Lo llevó, ¿a dónde lo llevó? Lo llevó al monte Horeb y allí lo hizo cuidar ovejas.
Allí, mientras cuidaba ovejas para vivir y pagaba su enseñanza, él estaba desaprendiendo de su educación de faraón. Y allí, en la escuela de Dios, aprendió cómo llegar a ser el más grande general libertador, autor, gobernador, educador, legislador y profeta del mundo. Vemos cuántos títulos se ganó Moisés después de haber estudiado en la escuela de Cristo, ¿no? Y así nosotros jóvenes podemos llegar a tener todos esos títulos. El mundo nos ofrece un sinfín de títulos, pero son pasajeros. ¿Y qué sería más bonito que nuestros nombres queden recordados con títulos, pero que hicieron algo en la obra de Dios? Aquí Moisés obtuvo 6 títulos y hasta el día de hoy lo seguimos recordando y se seguirá recordando por la eternidad por lo que él hizo. Y el tiempo pues no alcanzaría para seguir hablando de más personajes, ¿no? Como Josué, Caleb, Daniel en el Pozo de los Leones, los 3 hebreos y muchos más. Ok, pero ahora teniendo en mente estos ejemplos, ahora vamos a ir al libro de El Camino a Cristo en la página 54 y 55. Puede que ahora que muchas veces digamos, bueno, pero pues, ¿cómo podría yo llegar a hacer eso de verdad? O sea, ¿cómo puedo yo llegar a hacer realmente un método de salvación? Ya Dios nos dijo, porque eres fuerte y veo en ti esa capacidad, tú puedes llegar a ser útil en mi obra. Recordemos que el mismo Dios que estuvo con todos esos jóvenes, con Josué, con José, Daniel, y David y los hombres que hemos visto, es el mismo Dios que está con nosotros hoy. Si Dios estuvo con ellos en momentos difíciles, ahora con nosotros también lo está. El tiempo que vivimos hoy es de vital importancia, o son días peligrosos. ¿Cuánto más el Señor no estará con nosotros, no? Si lo estuvo con estos grandes hombres, también lo está con nosotros, y tengamos certeza de ello, confiemos y tengamos fe en lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra. En el Camino a Cristo nos insta lo siguiente. Dice, teniendo tan preciosas promesas bíblicas delante de vosotros, ¿podéis dar lugar a duda? ¿Podéis creer que cuando el pobre pecador desea volver y abandonar sus pecados, el Señor le impide con severidad que venga arrepentido a sus pies? Desechad tales pensamientos. Joven, señorita, desecha esos pensamientos que tú digas, cuando yo vaya ante Dios, quizá no me perdone porque mis pecados son más altos que una montaña. No es así. Desecha esos pensamientos. Nada puede perjudicar más a vuestra propia alma que tener tal concepto de vuestro Padre Celestial. Él aborrece el pecado, pero ama al pecador, pues se dio en la persona de Cristo para que todos los que quieran puedan ser salvos y gozar de eterna bienaventuranza en el reino de gloria. ¿Qué lenguaje más tierno o más poderoso podría haberse empleado para expresar su amor hacia nosotros? Declara, ¿se olvidará acaso la mujer de su niño mamante? ¿De modo que no tenga compasión del hijo de sus entrañas? Aún tales le pueden olvidar, mas no me olvidaré yo de ti. Alzad la vista los que vaciláis y tembláis, porque el Señor Jesús vive para interceder por nosotros. Agradeced por el don de su Hijo amado y pedid que no haya muerto en vano por vosotros. Su Espíritu os invita hoy. Id con todo vuestro corazón a Jesús y demandad las bendiciones. Cuando leáis las promesas, id con todo vuestro corazón a Jesús y demandad sus bendiciones. Recordad que son la expresión de un amor y una piedad infalibles. Acercaos a Él expresándole vuestra confesión y arrepentimiento. Él se acercará a vosotros con misericordia y perdón.
Entonces puede que nuestros pecados sean más grandes que esa montaña, pero Dios está esperando por nosotros. Cristo Jesús, que ya dio su vida por nosotros, solo está esperando que nosotros vayamos ante Él, nos humillemos de corazón, tomemos de esas promesas y así Él nos pueda ayudar para que nosotros seamos su instrumento en manos de Él. ¿Cuántas cosas no hace el alfarero con la arcilla, no? Pues entonces así Dios con cada uno de nosotros. Puede que nos sintamos imperfectos a veces y minimicemos porque quizás somos jóvenes y cometemos muchos errores, pero no es así. Podemos llegar a ser un gran instrumento de grande valor en las manos de Dios. Ahora, enfatizando el versículo 14 que nos dice de la siguiente manera: no descuides el don que hay en ti. ¿Cómo saber cuál es el don que yo tengo? Quizá no sabemos cuál es el don que hay, pero la palabra de Dios nos dice cuál es nuestro don y nuestro talento. Usémoslo para la gloria de Dios, como lo veíamos al inicio, de que Él quiere que ocupemos esos talentos para darle gloria a su nombre y así los que están a nuestro alrededor también conozcan de Él y puedan ser partícipes de este maravilloso. Sigue diciendo, obedeciendo los principios de la doctrina y cualquier trabajo a hacer que se le asigne a él o a ella, joven o señorita. La obra de los creyentes de la verdad presente es que ellos mismos se reformen obedeciendo a la verdad y por precepto y ejemplo lleven a otros a obedecerla, lo que ellos pueden llegar a seguir nuestra. Entonces, en contexto de este mismo versículo, nos sigue diciendo en Recibiréis Poder, página 214, nos sigue diciendo lo siguiente: es aquí, en este mundo, donde debemos utilizar nuestros talentos. Tenemos que guiar a las personas ¿a quién? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es nuestra tarea y mediante nuestras vidas debería ser nuestro placer presentar las insondables riquezas de Cristo. Podemos progresar diariamente en el sendero de la santidad, pero ¿qué pasa? Sin embargo, encontrar mayores alturas que alcanzar. Puede que hoy ya mejoré en un punto, ya subí un escalón más, pero una vez subí ese escalón me estoy dando cuenta que hay otro más por escalar, pero entonces no me desanimo, subo ese otro escalón más. Subí ya otro más, pero hay algo más nuevo por escalar. Cada ejercicio de los músculos espirituales y todo el esfuerzo del corazón y la mente traerán a la luz la abundancia de la provisión de gracia que necesitamos para avanzar. Cuanto más meditemos los temas eternos, tanto más revelaremos los méritos del sacrificio del Salvador, la protección de su justicia, la plenitud de su sabiduría y su poder para presentarnos ante el Padre sin mancha ni arruga semejante. Entonces, siempre y cuando fortalezcamos estos músculos espirituales, así como lo es con el cuerpo humano, si no los fortalecemos, se debilitan. Entonces, así es lo mismo en nuestra vida espiritual, fortalecernos y alimentarnos diariamente de la palabra de Dios. Para ir concluyendo, daré lectura en el libro titulado El joven instructor. Este libro originalmente se encuentra en inglés. Es El joven instructor del 30 de noviembre. Y aquí hace un llamado a los jóvenes, en contexto de todo lo que hemos estado mencionando, de ser ejemplo para los demás, de llevar a cabo esta obra y tener presente esa grande responsabilidad y privilegio que se nos es dado a cada uno de nosotros. Nos dice de la siguiente manera, en El joven instructor, 30 de noviembre de 1899. Dios llama a misioneros. Aquellos que conocen y aman la verdad deben dejar que su luz brille sobre aquellos que están en tinieblas. Dios será para ellos sabiduría y poder.
Él se glorificará a sí mismo trabajando con aquellos que lo siguen completamente. Si alguno me sirve, dice mi Padre, lo honrará. A cada hombre Dios le ha dado capacidades para trabajar. No puedo decir yo no puedo trabajar en la obra de Dios porque no tengo ninguna capacidad. No hay excusa, querido joven, querida señorita, querido hermano. Dice, a cada hombre Dios le ha dado capacidades para trabajar. ¿Qué es lo que pasa? A algunos se les confían 5 talentos, a otros 2 y a otros solo 1. Pero mínimo 1 tenemos cada uno. Pero a cada uno le da según su capacidad para usarlos. Dios no le va a dar más talentos de lo que usted no podría llegar a emplear. Tú, que has invocado el nombre de Cristo, ¿te identificas con Él y sigues sus instrucciones? ¿Qué estás haciendo con el capital que tu Señor te ha confiado? Debes cuidar con el esmero las ventajas que Dios te ha dado para que puedas hacer la mejor obra al servicio del Maestro. Lo que veíamos, ¿no? De glorificar a Dios por medio de nuestros talentos. Y nos plantea aquí una pregunta. Dice, ¿estudiarás el 4º capítulo de Zacarías y aprenderás qué significan las 2 ramas de olivo? En este capítulo se exponen claramente las características del trabajo en el que estamos involucrados. Un tema muy importante para meditar y estudiar, ¿no? Grandes responsabilidades recaen sobre aquellos a quienes el Señor ha confiado sus bienes. Estos dones deben ser apreciados con cuidado. Nuestros talentos no deben usarse para complacerse y glorificarse a sí mismos, sino para honrar a aquel de quien provienen los talentos. Cuando nuestros talentos son apreciados y utilizados, se multiplican. La plenitud de Cristo aguarda a todo aquel que le recibe. Cristo espera que le pidamos el don del Espíritu. Y podemos decir, lo vas a recibir. Si tú le pides el don del Espíritu a Cristo, lo vas a recibir. Pero la simple palabra no basta. ¿Qué es lo que debemos hacer? Nos dice la sierva del Señor, dice, debes tomar las palabras de Cristo y comprender su disposición a bendecirte, fortalecerte y darte la plenitud de sus riquezas. Cuanto más se recurra a los preciosos tesoros de la gracia, más deseosos estaremos de que todos disfruten de estas riquezas. Entonces, no puedo decir que quiero el don del Espíritu Santo. Bueno, sí se te puede llegar a dar, pero si no tienes una íntima relación con Dios o no tienes esa experiencia personal con Él, entonces difícilmente van a hacer en ti ese deseo y se te va a poder ser impartido ese don. Pero cuando tú lo recibas, te sometas a la voluntad de Cristo, entonces dice, vas a disfrutar de esas riquezas, y no solo las vas a disfrutar tú, sino vas a sentir esa necesidad de que todos a tu alrededor también disfruten de esas riquezas. Vas a poder ser un canal viviente para los demás. Nuestra capacidad para compartirlas, o sea, hablando de las riquezas, dependerá de nuestra capacidad de comprenderlas y apreciarlas. Debemos beber de la fuente inagotable y alegrar a las almas hambrientas, ofreciéndoles el pan de vida. El apóstol Timoteo nos dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Bien pueden dirigirse a cada miembro de la iglesia. El aceite de oro es la verdad pura e inalterada. Cuando recibimos, creemos y practicamos la palabra, estaremos preparados para la gran obra que se nos espera y estaremos capacitados para el servicio que prestemos a Dios por toda la eternidad. No solamente va a ser un servicio temporal, sino también por la eternidad. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo podemos llegar a estar preparados? ¿Cuándo es de que voy a saber yo que voy a estar preparado y poder ser ese canal viviente? Pues nos dice, cuando recibamos, creamos y sobre todo practicamos la palabra, entonces podremos nosotros estar preparados.
Este libro termina diciendo: vivimos en medio de los peligros de los últimos días. Ahora se necesitan obreros que no fallen ni se desanimen. Debemos ser diligentes en el uso de los talentos que se nos han confiado para que podamos devolverle a Dios lo suyo con usura. Entonces, ¿qué exhortación o qué llamado se nos hace en esta hora a cada uno de nosotros? La necesidad de obreros que no fallen, que sean fieles como la brújula al polo, que no se desanimen. Esperando que podamos estar comprendiendo o haber comprendido lo que hemos estudiado en esta hora. Los tiempos en que vivimos son difíciles, pero es el más importante en el cual nosotros podemos tomarnos de la mano de Dios, y Dios sin lugar a dudas va a estar con nosotros. Y entonces recordemos recibir esa palabra, creerla y sobre todo practicarla para que podamos nosotros así ser capaces y entrar, ser partícipes de esta gran obra de la cual somos privilegiados. Y para concluir, les daré lectura en el libro Evangelismo, página 21. Con esto quiero ir cerrando y que pues pueda quedar en nuestras mentes y nuestros corazones esta gema, este pedazo que voy a leer. Evangelismo, página 21, dice de la siguiente manera: los portaestandartes están cayendo y deben prepararse jóvenes para llenar las vacantes, a fin de que el mensaje siga proclamándose. Se ha de extender una lucha activa. Los que poseen juventud y fuerza han de ir a los lugares oscuros de la tierra para llamar al arrepentimiento a las almas que perecen. Recordemos que, como nos mencionaba, una vez entremos en esta obra, va a ser una obra en la cual no solo serviremos momentáneamente, sino para la eternidad. Y qué bonito, ¿no?, que se nos es dado este privilegio, no solo a los adultos, sino a nosotros también jóvenes, porque Dios ve en nosotros esa vitalidad y esa capacidad para poder llevar el mensaje a más personas. Entonces, sí, se nos dice que va a haber una lucha activa, pero no nos debemos desanimar. Debemos recordar quién es nuestro Salvador y no perder de vista a Cristo. No apartar nuestra mirada de Él, porque podemos caer así como Pedro desvió tantito su mirada y cayó. Entonces nosotros, la invitación en esta hora es que podamos poner en práctica primeramente la verdad que tenemos, lo que hemos estado recibiendo, y poder así ser colaboradores en lo que Dios, en lo que Cristo ya hizo, ser parte de esos obreros de quienes Él nos está dando el privilegio para que podamos ser. Para concluir, pues los invito a que hagamos nuestra última oración para terminar con el estudio de esta hora. Padre nuestro que habita en las alturas de los cielos, le agradecemos en esta hora porque usted nuevamente nos ha dado la oportunidad de escudriñar una porción más de su palabra. Nos ha permitido meditar en ella, esperando que este mensaje pueda quedar en nuestras mentes y corazones, tanto a los que lo estén oyendo ahora como a los que en un futuro lo vayan a escuchar. Usted pueda hacer con ellos, nos pueda ayudar a seguir caminando de su mano constantemente y no perder nunca la mirada de usted, para así poder ser instrumentos y armas poderosas de las cuales usted se pueda hacer para expandir su obra y su mensaje. Le agradecemos y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanas, bueno, pues hasta aquí ha llegado la meditación de esta hora, esperando que pueda quedar en nuestras mentes y corazones, y los esperamos en la siguiente transmisión. Que Dios les bendiga.